Habíamos analizado lo que sucedía en un estado postprandial entre las 4 horas de consumir un alimento, y también ya nos habíamos enfocado en ese ayuno temprano, que como te mencionaba era después de esas 4 horas en adelante, siquiera unas 10 horas de ayuno. A eso se le conoce como un ayuno temprano. ¿Por qué? Porque nuestra primera reserva, glucógeno hepático, es quien nos va a mantener durante ese periodo. Y veíamos claramente que este glucógeno hepático liberaba la glucosa libre, la cual era captada por ciertos tejidos. Obligatoriamente el cerebro y el hematíe iban a captar esta glucosa y nadie les iba a dar ninguna restricción, mientras que a nivel del tejido adiposo y el tejido muscular, la restricción como que ya estaba dada. Sin embargo, la captación de glucosa era mediana, era pequeña. Allí el tejido muscular nos va a donar principalmente 2 desechos, el lactato y la alanina, que va a favorecer la activación de la gluconeogénesis. Esa gluconeogénesis que favorece la transformación de estos residuos en glucosa. Y te vas a dar cuenta cómo esa gluconeogénesis poco a poco, mientras pasa el tiempo, va tomando más fuerza. Eso ya lo habíamos visto el día de ayer. Y nos habíamos quedado por ver qué sucede en un ayuno prolongado, en un ayuno más de 18 horas. En un ayuno más de 18 horas, como puedes observar, ya no voy a contar con el glucógeno. Es como que se ha detenido el gasto de glucógeno. Muchos dicen que hasta se puede acabar. No se acaba por completo. Sin embargo, ya no cuento con el glucógeno, sino que echo mano a nuestra segunda reserva. ¿Cuál es esa segunda reserva importante? Los triglicéridos. Y como puedes observar, aquí el tejido adiposo es el que va a ceder, va a liberar lo que ha almacenado. Para ello necesitamos la activación de una lipasa sensible hormona que puede hidrolizar a esos triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos y gliceroles. Esos ácidos grasos son distribuidos a todos los tejidos que puedan utilizar estos ácidos grasos como fuente energética. Y si te das cuenta, vemos al hígado, vemos al músculo, pero no vemos que el cerebro y el hematíe puedan captar. Lo cual es lógico, porque el cerebro tiene esa barrera hematoencefálica que impide el acceso directo a estos ácidos grasos. Y por otro lado, los hematíes no presentan mitocondria, por lo tanto no podrían utilizar estos ácidos grasos. Entonces, aquellos que sí pueden utilizar los ácidos grasos, como en el caso del músculo, puedes observar que los va a oxidar hasta CO2 y agua para obtener energía. En él también podemos captar un nuevo nutriente que el hígado está formando en este ayuno prolongado. ¿A partir de qué? De los ácidos grasos. Acuérdate que el hígado, una vez que consume ácidos grasos, los degrada en la beta-oxidación, va a tener una alta cantidad de acetilcoenzima A. Si esa alta cantidad de acetilcoenzima A no está a la par en cuanto a la proporción de oxalacetato, no podría entrar al ciclo de Krebs. Entonces se va a ir acumulando y esa acumulación me va a dar la síntesis de cuerpos cetónicos. Y esta cetogénesis, estos cuerpos cetónicos son importantes para el organismo en este estado de ayuno prolongado. Vemos que el cerebro se empieza a acomodar al consumo de esos cuerpos cetónicos, al igual que el resto de los tejidos. Mientras tanto, el glicerol que ha sido aportado por el tejido adiposo le sirve al hígado para sintetizar glucosa. Él nunca deja de lado la gluconeogénesis. A decir verdad, esa gluconeogénesis es la que nos va a soportar durante todo ese periodo de ayuno prolongado,
para mantener los niveles de glicemia dentro de los valores normales. Además del glicerol, ¿quiénes más son los que ayudan a esta gluconeogénesis? Como pueden reconocer, otra vez el hematíe aportando lactato de manera normal, y por otro lado están nuestras proteínas. Y es que el músculo considero que es un tejido engañado porque él cree que puede formar sus tejidos musculares sin saber que en un determinado momento esas proteínas van a sufrir proteólisis, van a liberar aminoácidos que al final nos van a servir para la síntesis de glucosa. Como lo vemos allí, prácticamente nos estamos consumiendo nosotros mismos en un estado de ayuno prolongado. Y es por eso que se les da la recomendación que no pueden hacer un ayuno prolongado para bajar de peso. Lo que se debe de hacer normalmente es cuantificar la cantidad de kilocalorías que se consume y evitar el exceso de carbohidratos. No en ayuno prolongado, porque no solo vas a consumir grasa, sino también tus propios proteínas. ¿Qué más podemos observar? En este ayuno prolongado, por lo tanto, como hay proteólisis, hay gasto de aminoácidos, obligatoriamente vas a tener la síntesis de urea. Otro dato interesante que se ve en esta imagen y que me olvidé de comentarles es que los aminoácidos aportados por el tejido muscular no salen todos ellos en cualquier forma y son captados por el hígado. No, hay dos formas muy importantes en las cuales ellos pueden llegar al hígado y al final aportar a la gluconeogénesis. Una de las más común es el ciclo de la alanina-glucosa, que ya lo conoces, mientras que el otro es cuando nuestro aminoácido transportador en forma de glutamina llega al intestino. En el intestino los enterocitos favorecen esa transformación en alanina y así le facilitan el trabajo al hígado para que él solo pueda transformar alanina directamente en glucosa. Esas fases que hemos comentado podríamos dividirla en las 5 fases de la homeostasis de la glucosa. En este cuadro, en esta gráfica, tú vas a poder reconocer esos ciclos alimentación-ayuno. Y me encantaría que por favor primero veas cuáles son los ejes. En el eje X tenemos el tiempo, obviamente se refiere al tiempo en que ya no vas a consumir ningún nutriente. Van en horas hasta cierto punto y después se transforman en días. Y por otro lado tenemos el eje de las Y, donde vamos a relacionarlo con la concentración de glucosa usada. ¿Listo? Si tú te das cuenta, tu primera fase de esta homeostasis se basa en la cantidad de glucosa aportada de manera exógena, o sea, en ese ciclo de alimentación. En esa etapa postpandrial. ¿Cuánto tiempo dijimos que duraba esa etapa? Hasta 4 horas aproximadamente. Y como puedes observar, la cantidad de glucosa es enorme, es alta, por la variedad de nutrientes que has consumido. Y cae de manera, se podría decir, rápida, exponencial, debido a que la insulina lleva esa información para que todos los tejidos puedan captar glucosa en corto tiempo. Si tú has llevado ya la práctica de esta semana, te habrás dado cuenta que hay una prueba muy importante llamada tolerancia a la glucosa y que en ciertos momentos, principalmente después de las 2 horas de haber comido algo, tus cantidades, tus niveles de glucosa deben de estar entre 140 aproximadamente miligramos por ciento. Si es más, no eres tolerante a la glucosa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa respuesta. Y es por eso que ves esta caída tan pronunciada en menos de 4 horas. Y mira qué precioso es el organismo, porque no deja que toda la glucosa exógena caiga hasta 0, ¿no? Ya se va preparando minutos antes con
la degradación del glucógeno hepático para mantener tus niveles de glucosa en un valor normal. Y ese mantenimiento de los niveles de glucosa, pues obviamente es sacando, liberando, secretando otra hormona que evita ese alto consumo por los tejidos y lo va controlando, Y como puedes ver, el tiempo en que la glucogenólisis nos mantiene es alto, entre 12 horas aproximadamente. Por eso te dice, oye, por favor, solo consume alimentos hasta las 7 de la noche. Después no consumas más, porque después de 12 horas, a las 7 de la mañana que puedas comer algo, tu sistema está muy bien, va a responder, relájate. 12 horas, el glucógeno nos puede mantener. Y fíjate, si eres observador, te habrás dado cuenta que mientras el glucógeno nos mantiene durante esas 12 horas, hay otra vía allí que de manera silenciosa va tomando importancia. ¿Por qué? Porque no va a dejar que el glucógeno se consuma totalmente para que luego ella recién empiece a roncar. No, todo es una integración, como habíamos mencionado el día de ayer. Y desde esas 4 horas, ¿te acuerdas que vimos al ciclo de Cori, al ciclo de la alanina en esa etapa de ayuno prolongado? Con esos 2 residuos pequeñitos activábamos a la gluconeogénesis. Y aquí se ve esa etapa donde se está activando poco a poco, se va activando, hasta que como que le pasan la valla y le dicen te toca, tu turno en la fase 3. El glucógeno ya no es nuestra principal fuente, se convierte en la secundaria, mientras que la gluconeogénesis es la que nos va a mantener por más tiempo. Ese más tiempo es marcado por un ayuno prolongado. Y obviamente no solo en la gluconeogénesis, como lo hemos visto, sino también la hidrólisis de nuestra segunda reserva, que vendrían a ser los ácidos grasos. Y es por eso que de una u otra manera ella toma importancia, toma fuerza y de un momento a otro se da esta caída. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos en el hígado ya se convierten en cuerpos cetónicos y son los cuerpos cetónicos los que, a la par de esa glucosa proveniente de la gluconeogénesis, mantiene a nuestro organismo por más de 30 días. No te vas a morir si no comes por 30 días, relájate. Sí vas a estar cansado, sí de repente no vas a tener ánimos, pero tu organismo va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Si no te gustó esa imagen, está escrita aquí en la tabla. Habla de las 5 etapas, las mismas que hemos visto. También vemos el origen de la glucosa. ¿Cuáles son esas vías que nos mantienen? Yo creo que la primera fase ha sido entendida a la perfección, no creo que sea necesario retomarla. En cambio, la segunda fase, como ya te había mencionado, es el glucógeno, el que va a aportar la mayor cantidad de glucosa, y la gluconeogénesis hepática está en sus inicios. Pobre Gaby, 2 veces se ha caído. Luego, los tejidos que usan la glucosa, como te había comentado en esa etapa de ayuno prolongado, no son todos. Y hay algunos que les están diciendo, tú no comas, tú no comas, tú no comas. Fíjate, el hígado, el músculo y el tejido adiposo lo consumen en poca proporción. Es como cuando eres chiquitito, y creo que te lo hice el día de ayer, que estás así rondando la mesa de la fiesta y de un momento a otro te han dicho que no comas nada, pero te ganan las ganas y te sacas algo y te lo comes escondidas, en pequeña proporción. En la fase 2, en la fase 3 igual, esa pequeña proporción todavía es más pequeña. Músculo, tejido adiposo, hígado, hasta que llegamos a esa fase 4, donde la única que nos mantiene es la gluconeogénesis, con aporte de glucosa, obviamente, ¿no? Allí también puede haber degradación de ácidos grasos, por favor. Mira, aquí ya los tejidos grandes ya no van a captar cantidades de glucosa importantes, sino que se las dejan al cerebro, a los hematíes, a la médula renal. Y como siempre, el egoísta del músculo, que por allí va cogiendo una que otra. Y mira el cerebro se va acostumbrando a los cuerpos cetónicos en esa fase 4 de la homeostasis. Y en la fase 5,
la gluconeogénesis sigue siendo nuestra principal vía de origen de glucosa, mientras que el cerebro ya aceptó que no va a poder obtener más glucosa, sino que su principal fuente ahora son los cuerpos cetónicos. Como aquel niño que le dicen, tienes que comer lentejas, y dicen, ¿lentejas? No, lentejas no, es lo único que hay. ¿Aceptas o mueres? Ni modo, va a empezar a comer lentejas. Esas fases ahora están relacionadas con los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos en este gráfico. En este gráfico, si tú lees o has leído estos cuadraditos, te habrás dado cuenta que no solo se trata de insulina y glucagón. Y algo importante que creo que el día de ayer te lo dije, y si no, aquí lo refuerzo, es que no es que se acabe totalmente la insulina en sangre para que el glucógeno gobierne. No, es una proporción insulina-glucagón. En la fase bien alimentada, obviamente va a gobernar la insulina, y en menores cantidades puede haber glucagón. Muy pequeñas, porque ya la glándula dejó de secretar esta hormona y tiene que llegar a eliminarse. Y cuando iniciamos esa etapa de ayuno, pues ese gobierno se revierte. Como puedes ver, hay mayor presencia de glucagón. El glucagón hace clic con sus receptores, mientras la insulina, que ya ha cesado su secreción, va a ir disminuyendo en el torrente sanguíneo. Ese recambio tiene que ser rápido. Por otro lado, vemos como mientras va aumentando el tiempo, van cambiando la activación de nuestras vías, la liberación de los sustratos para esas vías. La gluconeogénesis, como te comentaba en el ayuno temprano, partía de dos principales desechos, el lactato y la alanina. Mientras que luego, mientras más periodo de ayuno tú tengas, vas a echar mano a más aminoácidos, hidrólisis de estas proteínas. ¿Y quién favorece entonces esa degradación de proteínas? ¿Cómo el músculo se da cuenta que tiene que empezar a ceder sus proteínas? Porque existe otro hormona, el cortisol. Allí el cortisol es el que va a enviar la señal para una mayor degradación de esas proteínas, para que gobiernen este tipo de vías. Y como puedes observar, la glucosa tiene que mantenerse en una concentración ideal. Tal vez no el 100 miligramos por ciento, tal vez en el otro límite, cerca del 70, 65 miligramos por ciento mientras más ayuno hagas. Pero tiene que mantenerse. Sin embargo, en esas etapas de ayuno tú puedes observar que los ácidos grasos suben. La concentración de los ácidos grasos en el torrente sanguíneo aumenta casi 10 veces en ayunos prolongados. En los cuerpos cetónicos peor, se cuadruplicaba más, ¿no? Entonces allí tú ves esos cambios en nuestro sustrato. A continuación vamos a hablar un poco, de manera general, acerca del perfil metabólico de algunos órganos y tejidos frente a nuestros sustratos o de repente sustancias que ellos puedan liberar. En este caso nosotros vemos los tejidos importantes, los cuales son irrigados por la circulación, y obviamente gracias al intestino es que van a llegar los principales nutrientes, porque en él se absorben esos nutrientes para ser distribuidos al resto de los tejidos. Una vez que ya no hay más nutrientes que absorber, el intestino ya no cobra importancia en esta etapa. Y como puedes observar, hay flechitas de entrada como de salida en ciertos tejidos. Y esto es lo que vamos a ir analizando. El primero a observar va a ser el cerebro. Una de las características que pueden describir a este órgano es que es un órgano exigente y voraz. ¿Exigente en qué sentido? En que él consume glucosa, que se va a acostumbrar al consumo de cuerpos cetónicos, pero mejor no lo hagas. Él sigue prefiriendo glucosa. Voraz, ¿en qué sentido? En que no puedes inhibirle o detener su aporte de nutrientes.
no debes de interrumpir ese aporte de nutrientes ni de oxígeno. Acuérdate que los accidentes cerebrovasculares se deben a ese aporte de nutrientes. ¿Les parece que alguien me hizo una broma? Bueno. Entonces, ¿qué más podemos observar aquí? Que el cerebro consume, mas no libera nada. Todo lo que él consume lo lleva a CO2 y agua. Lo degrada por completo. No hay un desecho importante. Fíjate, el 60% de glucosa que consume en reposo es alto. 60% en reposo. ¿Qué significa en reposo? Cuando estaban descansando. Cuando estás descansando. Y esto porque a veces algunos tienen pesadillas y el pobrecito está en actividad. ¿Qué significa que el cerebro esté en actividad? ¿Lo vas a poner a correr? No. Estar en actividad es estar estudiando, escuchando música, por ejemplo. Se dice que cuando se escucha esa música clásica, el cerebro va creando mayores conexiones. Otro dato interesante. ¿Qué consumen? 120 gramos de glucosa al día. ¿Alguna vez has pesado 100 gramos de algo? ¿Te has pedido 100 gramos de papitas, 100 gramos de galletas, etcétera? ¿Has visto cuánto es? ¿Te imaginas? 120 gramos de glucosa al día. Es su principal combustible, preferido, casi exclusivo, sin embargo se puede adaptar a los cuerpos cetónicos como ya habíamos mencionado en las últimas fases de la homeostasis. Músculo. En relación al músculo sabemos que este tejido es egoísta, puede almacenar algunas cosas importantes para nuestro metabolismo y también va a liberar unos desechos importantes para el metabolismo. Como puedes observar, él puede captar ácidos grasos y gracias a la beta-oxidación puede convertirlos hasta CO2 y agua. El día de ayer te comentaba que cuando estamos en una vida sedentaria, no hay ejercicio, este músculo también puede almacenar, entre comillas, porque la palabra correcta es, se da infiltración de grasa en este tejido. Por otro lado, también vemos que capta glucosa. La glucosa la va a captar tanto para obtener energía, CO2 y agua, como también para almacenarla en forma de glucógeno. También va a captar aminoácidos y al momento de captar aminoácidos sintetiza proteínas. Sin embargo, nos interesa que cuando haya un estado de ayuno prolongado, esas proteínas sufran proteólisis y se libere los aminoácidos necesarios para la síntesis de glucosa. Ya vemos allí una flechita de retorno. Y otra flechita de retorno. No te olvides que cuando este músculo hace ejercicio, la glucosa la oxida anaeróbicamente hasta lactato. Y lactato es lo que sale cuando hace ejercicio. Si no haces ejercicio, pues lastimosamente no estás degradando glucosa. Por otro lado, vemos cómo los cuerpos cetónicos también pueden ser captados por este tejido para obtener energía en un estado de ayuno prolongado, ¿no? Como lo habrán leído allí, diversos combustibles, se adapta a todo, almacena glucógeno, pero solo lo utiliza en el ejercicio, nada más. Exporta lactato cuando hace ejercicio, exporta alanina en un estado de ayuno, sirve como reserva de proteínas, aunque él no lo sepa, en inanición, y por último, ya habíamos mencionado que en él se da la presencia de creatina fosfato, que sirve como reserva de energía. Corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de un músculo que nunca deja de trabajar, nunca. Por lo tanto, va a necesitar un buen aporte energético. Como puedes leerlo, al tener una gran cantidad de mitocondrias, su principal vía de oxidación es la beta-oxidación. Y como se trata de la beta-oxidación, su combustible preferido son los ácidos grasos.
la beta oxidación y el ciclo de Krebs trabajando a la par, pues se obtiene una buena cantidad de energía. Como hablamos de la beta oxidación, obligatoriamente hablamos de un medio aeróbico. No tiene reservas energéticas, pese a que puede captar ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos, no tiene, y obviamente puede consumir cualquiera de ellos. En cuanto al tejido adiposo, este tejido también es especial. Como lo vemos, él tiene la función de almacenar triglicéridos. Si tiene la función de almacenar triglicéridos, entonces, ¿qué puede captar? Lo que él puede captar obligatoriamente son ácidos grasos y glicerol, porque los va a almacenar. Sin embargo, no te puedes olvidar que también capta glucosa, porque esa glucosa me va a servir probablemente para la obtención de glicerol o me va a servir para convertirla en ácidos grasos y así volver a almacenar más triglicéridos, ¿no? Por otro lado, como puedes leer, ¿de qué se mantiene? De la beta oxidación. Se mantiene por la beta oxidación. Sin embargo, cuando estamos en un estado de ayuno, se activa la degradación de lo que ha almacenado gracias a una lipasa sensible hormona. Esa lipasa sensible hormona corta los triglicéridos y, como puedes ver la flechita, saca glicerol y saca ácidos grasos para que sean llevados a otros tejidos. Como puedes ver, si es que se llega a almacenar 135.000 kilocalorías, eso nos podría mantener por 2 meses. Y nosotros sufríamos con 8 días, 30 días, etc. Hay otra hormona allí, no es la única, te invito a que las revises. La leptina, la adiponectina son hormonas importantes a nivel de este tejido para controlar el apetito. Hígado. Cuando hablamos del hígado, hablamos de nuestro principal tejido regulador del metabolismo. Le pongo el título de regulador porque gracias a él nosotros tenemos síntesis y degradación de varios componentes. Empecemos. El hígado puede captar glucosa, por lo tanto se puede activar la vía glicolítica, así como la glucogénesis, almacenando glucógeno. ¿Qué más? El hígado también puede captar lactato y alanina, y en un estado de alimentación dijimos que estos residuos podían convertirse o que podían servir para la síntesis de lípidos y de proteínas respectivamente. ¿Qué más puede captar? Puede captar ácidos grasos, o la glucosa se puede convertir también en ácidos grasos para la síntesis de triglicéridos. Si hay síntesis de triglicéridos a nivel del hígado, entonces vamos a poder formar VLDL. Y al formar VLDL, las VLDL salen al resto de los tejidos. Y cuando estamos en una etapa de ayuno, la cosa cambia. El glucógeno se hidroliza gracias a la glucogenólisis y libera glucosa. Lactato y alanina me van a servir para la gluconeogénesis, al igual que el glicerol. Los ácidos grasos que él pueda captar van a entrar a la beta oxidación y pueden ayudarme a la síntesis de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, vemos que este tejido se encarga de la síntesis como degradación de muchos de los componentes que él trabaja. Él es el que principalmente libera sustancias en un estado de ayuno. Y allí terminarían todos nuestros tejidos. Ahora, como verás, las siguientes 2 tablas están relacionadas a lo mismo, a saber cuál es su combustible almacenado, su combustible preferido y aquellos que exportan. Yo solo quiero reforzarte estos 2 cuadraditos porque el resto ya lo hemos mencionado. Fíjate, hay una diferencia entre el músculo esquelético en reposo y el músculo esquelético en ejercicio, como te he estado tratando de hacer notar. El músculo esquelético en reposo sí va a poder almacenar glucógeno. Sin embargo, cuando hace ejercicio en 30 minutos aproximadamente, se acabó todo su glucógeno.
En cuanto al combustible preferido, mira, el susodicho en reposo prefiere el consumo de ácidos grasos. Y es por eso que te decía que puede haber infiltración de grasa en este tejido cuando estamos en sedentarismo. Mientras que el músculo en ejercicio prefiere el consumo de glucosa. Y finalmente, ¿qué exporta? El bendito en reposo, cuando no hace nada, no exporta nada. Pero cuando hace ejercicio, allí recién exporta algunos desechos que el hígado puede utilizar para la gluconeogénesis. ¿Estamos? Entonces, no te olvides, por favor, de estas diferencias. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dicho que nuestros tratamientos están ligados a un cambio de estilo de vida, están ligados a hacer ejercicio. Entonces tienes que explicarle a tus pacientes qué es lo que hace el músculo cuando no hace nada. Esta tablita habla de lo mismo, sin embargo, ya te va reforzando algunas vías metabólicas importantes relacionadas a cada proceso. Te invito a que la revises. Y ya como para ir terminando, porque hemos dicho que no solo es integrar vías, sino también regularlas. Y para regularlas, en este tema, nos vamos a enfocar en una regulación hormonal. Sin embargo, quiero recordarte que hay 4 niveles de regulación del metabolismo. Y no es nuevo, tú ya conoces los 3 primeros, aunque no lo recuerdes. El primero habla de un nivel de sustrato. Y, por ejemplo, solo considerando la vía que hemos estudiado en la clase anterior, hemos dicho que cuando hay altos niveles de ribosa 5-fosfato, se activa la PRPP sintiasa y de allí pues se activa toda la vía de síntesis de nucleótidos púricos. Nivel de sustrato. Ya lo hemos estado viendo. Altas cantidades de sustrato, entonces van a estar ligadas a una mayor activación de la vía. Modificaciones alostéricas. Si tú te acuerdas cuando veíamos el tema de enzimas, en nuestra primera fase, nuestras enzimas tenían 2 lugares importantes, esas de regulación. Un centro de unión al sustrato, que lo conocíamos como centro activo, espero que te acuerdes de él, y otro centro que se llamaba centro alostérico. Y ese centro alostérico, allí se podía pegar una molécula moduladora positiva o una molécula moduladora negativa. Y si te acuerdas, te tengo una imagen, esta. Si te acuerdas, cuando se pegaba una molécula moduladora negativa, pues la enzima perdía su estructura perfecta para que pueda hacer clic con el sustrato. Sin embargo, cuando se pegaba la molécula moduladora positiva a ese centro alostérico, se cambiaba la conformación de la enzima para que el sustrato encaje perfectamente en el centro activo y así se pueda dar la reacción de la enzima. Lo hemos visto. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando el ATP era necesario para la reacción o cuando alguna molécula de inhibición, como era el caso del exceso de NAD, de acetilcoenzima A, etcétera, en el ciclo de Krebs, que inhibía a esas enzimas de regulación. Son moduladores porque se pegan a ese centro alostérico y afectan a la actividad de la enzima. Los hemos estado mencionando en cada vía. Por otro lado, las modificaciones covalentes. También las hemos visto. Y la primera que había mencionado, que lo habíamos visto así poco a poco, era la de la glucógeno fosforilasa. Si tú te acuerdas, esa enzima fosforilasa necesitaba fosforilarse, que alguien le agregue ese grupo químico a su estructura para que así tome actividad. Por ejemplo, teníamos a nuestra proteína sin fosforilarse, venía una quinasa, le agregaba los grupos fosfato y cambiaba su actividad. Esas eran las modificaciones covalentes, modificaciones que tú has visto. Has visto con la glucógeno fosforilasa, la has visto con la acetilcoenzima carboxilasa, porque decíamos, se fosforila, se activa o se inhibe.
Y la última que te quiero mostrar, pues obviamente la de este tema, la regulación hormonal. Esta regulación hormonal no solo activa o inhibe a las enzimas que están presentes, sino que también puede provocar una mayor expresión de esa enzima. O sea, que la señal llega hasta el núcleo para liberar más enzima de ese tipo. Y allí tenemos pues nuestras principales hormonas. Te he dejado las 3 importantes secretadas por el páncreas: la insulina por sus células beta, el glucagón por sus células alfa y la somatostatina por las células beta. Entonces, ¿dónde se sintetizan nuestras hormonas? Acuérdate que se llama hormona principalmente a toda molécula que tiene que recorrer el torrente sanguíneo para llegar a sus tejidos diáneos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a los órganos sexuales que liberan hormonas, por lo tanto son glándulas. En las glándulas suprarrenales del riñón también liberan hormonas. El páncreas, la tiroides, la pituitaria, el hipotálamo son lugares donde se secretan hormonas. ¿Y qué tipo de hormonas tenemos? Hay diferentes formas de clasificarlas. Nosotros nos vamos a enfocar según su naturaleza química para poderlas reconocer. Hormonas esteroideas. ¿Quién me da un ejemplo de hormonas esteroideas? Cortisol, muy importante, no te la puedes olvidar, el cortisol. Acuérdate que toda hormona a base de colesterol va a tener una estructura esteroidea. Allí vamos a ver más. Las derivadas de aminoácidos, un ejemplo. La adrenalina, no te olvides que a partir de la tirosina nosotros hemos sintetizado adrenalina. Todas las catecolaminas están allí y hemos visto otras, ¿no? Otros, de repente en forma de neurotransmisores y no necesariamente una hormona. Derivadas de ácidos grasos. Básico. Acuérdate que allí principalmente tenemos al ácido araquidónico como precursor, y ese ácido araquidónico me sirve para la síntesis de prostaglandinas, de leucotrienos y tromboxanos, que los 3 casi siempre van a la par. Hormonas peptídicas. La oxitocina. ¿Y para qué sirve la oxitocina? Para... Es un dilatador de glúteos. Exacto, esa es la función más conocida. La oxitocina principalmente se libera cuando ya la mujer va a dar a luz, ¿no? Tiene que ver con esa dilatación, contracción, dilatación. Las hormonas proteicas. Insulina. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos clasifican a la insulina como una hormona peptídica. Sin embargo, si lo llevamos a la teoría, la insulina tiene 51 aminoácidos. Y para que sea considerada proteína tenía que tener 50 a más aminoácidos, ¿no? Gracias a esa teoría decimos que es proteica. Sin embargo, tú puedes leer algunos textos donde la consideran peptídica. Por favor, son 51 aminoácidos. Por 51 aminoácidos no te vas a poner a pelear si es que es peptídica o proteica. Tiene aminoácidos en su estructura, suficiente con eso. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que al presentar aminoácidos se torna fácil de llevar en la sangre sin ningún transportador, lo cual hace que esa hormona tenga sus receptores en la membrana extracelular, o bueno, en la membrana celular, en la parte. A continuación tú vas a tener aquí algunos ejemplos de cada una de esas hormonas. Estoy segura que las has reconocido. Cortisol dentro de los glucocorticoides, aldosterona dentro de los mineralocorticoides, nuestras hormonas sexuales, y la última, ¿alguien la reconoce? El 1,25 dihidroxicolecalciferol. Estoy segura que sí.
La vitamina D, lógico, es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Entonces, no te olvides, acuérdate que la vitamina D también tiene estructura esteroidea. Derivadas de aminoácidos. Su compañera allí nos mencionaba las catecolaminas. ¿Cómo no acordarnos de nuestras hormonas tiroideas? Obligatoriamente son hormonas. La melatonina. De repente por allí, no como hormona, pero sí como un neurotransmisor, la serotonina, el GABA. Derivadas de aminoácidos, derivadas de ácidos grasos que ya nos comentaron. Acuérdense que para la síntesis de estas moléculas principalmente necesito a las COX-2 o a las lipooxigenasas, a todas aquellas que trabajan con oxígeno. Nuestras hormonas peptídicas, tenemos a factores reguladores, allí hay una gran cantidad de factores de crecimiento, la oxitocina que su compañera nos comentaba, la vasopresina que tiene que ver con la presencia de líquido, de repente por allí el glucago, la gastrina, secretina que las hemos estudiado en nuestro tema de digestión, la calcitonina que obviamente tiene que ver con esa captación o absorción de calcio a nivel de nuestro intestino y riñón, son peptídicas. Las proteicas, como su compañero nos decía, la insulina, básico. De repente por allí hayas escuchado a la hormona del crecimiento, o al estimulante de la tiroides, o a la paratormona. La paratormona obligatoriamente se tiene que liberar para no perder los niveles de calcio, para mantener en buena salud a los huesos. Y allí tienes otras cosas. Son diferentes tipos de hormonas. Nosotros lastimosamente solo nos vamos a enfocar en algunas relacionadas con el metabolismo. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque luego todo va a quedar en tus manos para que tú las revises a profundidad. ¿En qué sentido? En cuanto te quieras especializar. Si te quieres especializar en los huesos, pues necesitas conocer más de otras hormonas. En cuanto a las acciones de la insulina, como puedes ver, tenemos las acciones bioquímicas y las acciones fisiológicas. Se podría decir que nuestra insulina es una hormona anabólica hipoglicemiante. ¿Por qué la llamamos hipoglicemiante? Porque si analizas las acciones fisiológicas, te vas a dar cuenta que ella favorece la disminución de la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Ella es la que va a ir tocando las puertas de todos los tejidos diciendo, hay glucosa, capta glucosa, almacénala, utilízala, obtén energía. Por eso se le llama hipoglicemiante. Y cuando hay este exceso de nutrientes, entonces se favorece el crecimiento y la diferenciación celular. ¿Estamos? Va a crecer, va a haber diferenciación celular por los nutrientes. En cuanto a nuestras acciones bioquímicas, te vas a dar cuenta que hay vías contrarias totalmente, por lo tanto la insulina al activar a unas obligatoriamente va a inhibir a esas vías contrarias. Mira todo lo que aumenta, ¿vale? Primero, aumenta la permeabilidad celular a la glucosa. Lógico, te estoy diciendo que ella es la que toca las puertas de nuestros tejidos para que capten glucosa. ¿Y eso qué significa? Que va a hacer salir, por ejemplo, a nivel del músculo y del tejido adiposo, a los GLUT4, nuestros transportadores, para que permitan la entrada de la glucosa. ¿Qué más favorece? Activa la glicólisis para obtener energía. ¿Qué más favorece? Activa la glucogénesis para la síntesis de glucógeno. ¿Qué más favorece? Activa la síntesis de triglicéridos por la acetilcoenzima carboxilasa. Frente al exceso de glucosa voy a obtener ácidos grasos. Activa la síntesis de proteínas porque no solo entra glucosa, también entran proteínas, entonces, aminoácidos. Entonces voy a sintetizar proteínas y puedo sintetizar DNA y RNA. ¿Y qué disminuye? Todo lo contrario. Obviamente, si estoy favoreciendo la síntesis de lípidos, tiene que disminuir la degradación de los lípidos.
Si estoy favoreciendo la síntesis de proteínas, tiene que disminuir la proteólisis. Si estoy favoreciendo la síntesis de glucógeno, tiene que inhibirse la gluconeogénesis, ¿no? Todo lo contrario. Con el glucagón es muy parecido en el sentido de que es una hormona totalmente contraria a la insulina y obviamente va a activar a las vías contrarias a las que la insulina activa. El glucagón es nuestra hormona hiperglicemiante. ¿Por qué la conocemos como la hormona hiperglicemiante? Porque, como dice sus acciones fisiológicas, va a favorecer el aumento de la concentración de glucosa en sangre. ¿Y cómo llega a tener ese efecto? Porque gracias a la activación de la glucogenólisis va a liberar la glucosa que estaba almacenada en el hígado hacia el torrente sanguíneo. Entonces, como puedes ver allí, aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la hidrólisis de triglicéridos. ¿Y qué más aumenta? Obviamente todo eso aumenta porque ya habíamos estudiado su vía de transducción de señales, donde gracias a que el glucagón hace clic con su receptor ligado a la proteína G, la subunidad alfa activa la adenilciclasa y la adenilciclasa libera ese segundo mensajero poderoso llamado AMP cíclico. Acuérdate que el glucagón no tiene receptores en todos los tejidos. A nivel del metabolismo principalmente nos importa el hígado y el tejido adiposo para que puedan llevar las señales correspondientes para mantenernos en un estado de ayuno. La adrenalina. Cuando nosotros hablamos de la adrenalina, hablamos también de una hormona hiperglicemiante. Y allí quiero recordarte que esta adrenalina tiene receptores en mayor cantidad de tejidos. Como puedes ver, aumenta la concentración de glucosa en sangre porque favorece la liberación de la misma gracias a la glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado. Y aquí hay un dato muy importante porque ella es la que tiene los receptores en el músculo, disminuye el uso de glucosa por el músculo. Ella es la que le va a decir no cojas. El músculo no le hace caso al glucagón porque no tiene receptores para el glucagón. En cambio la adrenalina sí le va a hacer caso. Como puedes observar, ella también trabaja con un receptor ligado a la proteína G, por lo tanto también se va a ver liberación de AMP cíclico. ¿Qué más favorece en cuanto a nuestras acciones bioquímicas? Favorece la glucogenólisis y favorece la movilización de triglicéridos desde el tejido adiposo hacia el hígado principal. Como todas esas vías tienen enzimas de regulación, te he dejado aquí una tablita para que recuerdes esas enzimas de regulación. Porque de nada te sirve haberte estudiado todas las vías si al final no te vas a acordar quién la regula. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la insulina y nos dice aumenta la síntesis del glucógeno, ¿cuál será la vía que regule la glucogénesis? La glucógeno sintiasa. Obligatoriamente, ayer a veces a la glucógeno sintiasa. Si nos dice que favorece la síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos, ¿quién era esa enzima que regulaba esa síntesis de ácidos grasos? La acetilcoenzima carboxilasa, ¿no? Entonces te he dejado un pequeño plagio para que lo revises. Revisa también tus apuntes. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de las vías sin sus enzimas de regulación. ¿Qué otras hormonas? Vamos a conocer dos más. Obviamente las hormonas tiroideas y el cortisol. En cuanto a las hormonas tiroideas, como puedes ver, ellas están presentes, salud, en el metabolismo cerebral. Y aquí nuestro aprendizaje va a sufrir un choque.
Te vas a dar cuenta que de repente vas a decir, ah, favorece la glicólisis, se parece a la insulina. Pero después vas a ver, ay Dios, favorece la degradación de triglicéridos. Y eso ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, como puedes observar, son hormonas del metabolismo acelerado. Como ya te he mencionado, las hormonas tiroideas favorecen la glicólisis. Aumentan la gluconeogénesis. En el primer caso dijimos, se parece a la insulina. Y en el segundo caso, chispa, se parece a glucagón. Siguiente, aumenta la absorción en el tubo digestivo de carbohidratos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a favorecer la mayor cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Hiperglicemia. Disminuye la secreción de insulina. Ese dato te tiene que dar todo. Como va a disminuir la secreción de insulina, entonces va a ser contrario. Disminuye los depósitos de grasa. Aumenta los fenómenos oxidativos a nivel celular. Al disminuir los depósitos de grasa significa que estamos hablando de la lipólisis. Va a activar la lipólisis al disminuir esos depósitos. Al aumentar los fenómenos oxidativos tiene que ver con esas reacciones de degradación en la cadena respiratoria mitocondrial, por ejemplo, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno, entonces allí lo ves ligado. Aumenta ese consumo de oxígeno, la calorigénesis, y aumenta la síntesis de proteínas a nivel muscular. ¿Estamos? Hormonas tiroideas. En cuanto a los glucocorticoides, específicamente nuestro querido cortisol. ¿Qué va a hacer esta hormona del estrés? Es un antagonista declarado de la insulina. Todo lo contrario. Este va a favorecer la gluconeogénesis, va a disminuir la utilización periférica, entre ellas, por ejemplo, está la señal para el músculo. Tú no captes glucosa, disminuye la utilización periférica de glucosa, aumenta los depósitos tisulares de glucógeno, especialmente en el hígado, aumenta la degradación de grasas, la lipólisis. Por lo tanto, va a aumentar esa movilización, disminuye la síntesis de proteínas musculares y por lo tanto también la síntesis de ácidos nucleicos, totalmente contraria a la insulina. Y allí terminarían las principales hormonas que estamos conociendo para nuestro metabolismo. No te estoy hablando de las hormonas relacionadas a una mujer embarazada o en los infantes, durante el crecimiento, no, son específicas del metabolismo. Y no puedo conocer la acción de la hormona sin hablar de la transducción de señales. ¿Qué es esto de la transducción de señales? Acuérdate que la hormona viaja por el torrente sanguíneo. Muchas de ellas se quedan en la membrana, porque en la membrana tienen su receptor, y ese receptor es el que va a enviar la señal al interior de la célula. No es que la hormona ingrese hasta donde esté la enzima, la cachetee y haga acción. No, se queda afuera, con el receptor. Si el receptor no está listo, no va a enviar la señal, entonces no va a haber respuesta. Tiene que ser un receptor que esté bien constituido, que tenga lo necesario para transmitir esa respuesta. Por eso se llama un proceso de transducción, porque como puedes ver, se recibe la señal en el receptor y el receptor es el que va a amplificar esa señal. Va a ir activando moléculas adaptadoras, algunas enzimas, quinasas, fosfatasas, para que al final podamos tener la activación de las enzimas, de las vías necesarias y se dé la respuesta. ¿Estamos? Entonces, para este proceso necesitamos 4 componentes como mínimo y te vas a dar cuenta que los 2 primeros son fundamentales.
El primer componente o nuestra hormona, mensajero primario, como lo quieras llamar, ligando, es aquel que lleva la señal y va en busca de sus tejidos diana. ¿Cuáles son sus tejidos diana? Aquellos que tengan receptor específico para él. Esos son sus tejidos diana. Entonces, después de ese ligando liberado, necesito un receptor. Como te he mencionado, muchas de nuestras hormonas necesitan un receptor transmembrana, un receptor presente en la membrana celular. Y como puedes observar, va a haber una zona de unión a nuestro ligando u hormona y otra zona embebida en el citosol para que pueda provocar la amplificación de la señal. En esa segunda parte de amplificación de la señal, donde algunas moléculas adaptadoras van a ir activándose, etcétera, se va a liberar un segundo mensajero. Un segundo mensajero. Ese segundo mensajero es el que va a ir a activar a más moléculas, entre ellas tenemos enzimas que van a favorecer la respuesta en función al mensaje recibido al final. ¿Estamos? Entonces necesitamos conocer a esos 4 componentes. Vamos a hablar un poquito de los primeros, de esas hormonas o ligandos o primeros mensajeros. Fíjate, tienen 4 características importantes. La primera es que son los que llevan el mensaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tejido? La segunda, que normalmente están liberados en bajas concentraciones. No es cosa que la insulina sale y rebasa en la sangre. No, mira esa concentración. Casi indetectable. Se unen con alta afinidad. Claro, porque hemos dicho que su receptor tiene que ser específico. Pueden ser solubles o insolubles en agua. Y allí está el detalle. ¿Solubles quiénes son? Principalmente las hormonas peptídicas, las hormonas proteicas, las derivadas de aminoácidos. Y las insolubles, las esteroideas, las prostaglandinas de repente, ¿no? Y eso es importante que lo reconozcas porque nuestros ligandos solubles van a tener receptores en la membrana celular, mientras que nuestros ligandos insolubles van a tener receptores al interior de la célula, intracelulares. ¿Estamos? Los solubles en agua van a tener receptores en la membrana celular, los insolubles al interior de la célula. Y también podríamos clasificar a nuestros ligandos de acuerdo a su tiempo de vida media o de acción. Los milisegundos, los neurotransmisores, estás planchando y distraídamente te quemaste. ¿Qué haces? Sueltas todo, rapidito, en milisegundos. En cambio, nuestras hormonas tienen un tiempo de acción más largo. Aquí tú tienes diferentes tipos de ligandos, siendo las que estamos estudiando nuestras hormonas. Podríamos hablar de neurotransmisores, podríamos hablar de citoquinas, nos vamos a enfocar solo por el tiempo en nuestras hormonas. Aquí te quiero presentar un ejemplo. No es para que te lo estudies, es un ejemplo de ese proceso tan complejo que es la transducción de señales. Mira, nos dice que estamos frente a 2 tejidos. Si tú lo lees, son células endoteliales y por debajo están las células del músculo liso, ¿sí? 2 tejidos. Obviamente nuestras hormonas viajan en el torrente sanguíneo y cuando encuentran su receptor en el tejido diana hacen clic. Cuando hacen clic, ese receptor va a tener un cambio conformacional que va a activar algunas moléculas de adaptación o enzimas. En este caso está activando una enzima, la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, si es que te acuerdas,
se encargaba de romper a un fosfolípido en dos componentes. Uno de ellos era el diacilglicerol y el otro es el inositol 3-fosfato. Este inositol 3-fosfato actúa como segundo mensajero en esta célula y va a favorecer la liberación de calcio. Segundo mensajero. Este calcio va a activar a nuestra enzima óxido nítrico sintasa, la cual obviamente libera óxido nítrico. Ese óxido nítrico formado en la célula endotelial se va a difundir hacia el otro tipo de células, donde va a encontrar a su receptor. Este receptor favorece la formación del AMP cíclico y el AMP cíclico, otro segundo mensajero, favorece la activación de la proteína quinasa G. Esta proteína quinasa G va a favorecer nuestra respuesta llamada relajación muscular. Entonces, no es cosa que la acetilcolina provoca la relajación muscular así de sencillo, en un segundo. Es todo un proceso de transducción de señales. ¿Estás? ¿Sí? Entonces, cuando hagas tu experimento en farmacología acerca de esta relajación o estudies en tu fisiología acerca de esta relajación, por favor piensa todo lo que se ha movido para que obtengas esa respuesta. No es tan sencillo. ¿Listo? Ahora, en esta siguiente imagen, tú tienes la clasificación de nuestras hormonas dependiendo de diferentes características. Hemos hablado de nuestra estructura química, hemos visto algunos ejemplos. También te comentaba acerca de la solubilidad. Hay hidrosolubles, donde sus receptores principalmente están en la membrana, y las liposolubles, sus receptores están dentro de la célula diana. Vida media, también hemos hablado un poquito de ello. Los neurotransmisores tienen un tiempo de vida rápido, mientras que las hormonas tienen un tiempo de vida de larga duración. Y finalmente, la distancia del lugar de acción. Estoy segura que tú ya conoces este tipo de comunicación. Autocrina. ¿Qué es una comunicación autocrina? Sobre mí mismo, ¿verdad? La misma célula libera, por ejemplo, sus factores de crecimiento, como es el caso de las células cancerígenas, y ella misma va a recepcionar esos factores. Autocrina. Paracrino. Vecinos, ¿verdad? Células vecinas no necesitan el torrente sanguíneo, allí nada más al ladito, así como viste, por ejemplo, a la célula endotelial con nuestra célula del músculo liso, así, vecinos. Endocrino. Necesitan el torrente sanguíneo. Y finalmente los simpáticos, neurotransmisores, que como ya conoces son nuestras. En cuanto a los receptores, cuando nosotros hablamos de los receptores, también hay 4 características. Especificidad, no se pueden unir a cualquier ligando, son específicos para su ligando. Afinidad, la intensidad en cuanto se une, ¿no? Se une a un receptor. La saturación, la fracción de receptores ocupados. Aquí, por ejemplo, quiero llevarte a una situación cuando nosotros estamos detrás del camión de la basura. Cuando ese camión de la basura a las tempranas horas de la mañana todavía no ha recogido mucha basura, el olor que emana de él no es tan fuerte, ¿cierto? Entonces, no todos tus receptores están ocupados con esos olores feos, sino que dices, ¡ay, el camión de la basura sube las ventanas! Lo pasas y dices, no huele tan feo. En cambio, cuando estás a mediodía con todo el tráfico, el sol encima y el camión repleto de basura, por más que te alejes rápido, tu nariz se queda con esa sensación, ¡ay, qué asco! ¿Cierto? ¿Por qué? Por la cantidad de receptores ocupados. Saturación. Lo mismo sucede con el gusto, con la luz, etc. Allí hay receptores. Bueno, competición. Aquí sí me rompió la cabeza cuando yo leí esta característica.
¿Cómo que competición? Si se supone que es específico, ¿quién va a competir con quién? ¿No? Y allí otra vez mi ejemplo con los olores del camión de basura. Normalmente cuando tenemos esos malos olores, sea por el medio, de repente que alguien no se ha bañado a nuestro alrededor, ¿qué hacemos? Ay, huele feo. Y tú sabes que te has echado perfume, entonces empiezas a hacer esto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes allí un olor rico, ¿no? Entonces, allí hay competición de olores con los receptores. En nuestro metabolismo, pues, vamos a conocer 3 tipos de receptores. Los receptores unidos a canales iónicos, los receptores catalíticos y los receptores relacionados a la proteína G. No son los únicos, también te voy a mostrar de manera muy general un receptor intracelular para nuestras hormonas esteroideas. Como ya te he mencionado, hay 2 grandes clasificaciones de nuestros receptores, dependiendo del lugar donde se encuentran. Si los receptores están en la membrana plasmática o están dentro de la célula. Si están en la membrana plasmática es donde tenemos esos 3 subtipos de los cuales te he hablado, los catalíticos, los ligados a canales iónicos y los asociados a proteínas G. Y dentro de los canales catalíticos, mira los diferentes tipos que pueden haber. Yo no te voy a enseñar cada uno de ellos, así yo no termino a la hora. A las justas he tomado el ejemplo del receptor tirosinquinasa, que equivale al de la insulina. ¿Qué significa tirosinquinasa? ¿Qué es una quinasa? Utiliza ATP. Es una enzima que utiliza ATP para sacarle su grupo fosfato y transferirlo a otro sustrato. Eso es una quinasa. Y eso es lo que va a hacer este receptor. Es un receptor catalítico, o sea, con actividad enzimática, que va a fosforilar tirosinas. ¿Tirosinas de dónde? De su misma estructura. De su misma estructura. Y luego eso va a provocar la fosforilación de moléculas de adaptación. Mira otro, te dice asociado a tirosinquinasa. ¿Qué significa el hecho que esté asociado? ¿Quién es el que tiene esa actividad? ¿El mismo receptor u otra molécula? Otra molécula. Es un receptor que va a trabajar con alguien que tiene esa acción tirosinquinasa. Otro ejemplo, serina treonina quinasa. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, el grupo que va a recibir el grupo funcional ya no va a ser la tirosina como en los anteriores, ahora van a ser los aminoácidos serina, treonina, que están presentes en el receptor. Tirosinfosfatasa. Ya no fosforila, sino desfosforila. Y la guanilciclasa, aquel que trabaja con la síntesis de GMP cíclico, ¿no? Entonces, aquí tienes los diferentes tipos de receptores. Ojo, no te traumes con los pocos que yo te voy a mostrar porque hay más. Piensa en eso, tu profesor es bueno. Bueno, entonces, aquí tienes tus 2 tipos de receptores en imágenes, el transmembrana y el intracelular. Y vamos iba a empezar ya con esos receptores, pero me olvidaba de esta imagen, donde es imposible que pases vergüenza, yo no quiero que pases vergüenza, que no conozcas cuáles son nuestros principales segundos mensajeros. No son los únicos, pero son los más importantes, los más estudiados. El AMP cíclico, el GMP cíclico, creo que ya están anotados en tu cabecita. Quiero comentarte otros 2, el inositol trifosfato, el diacilglicerol trifosfato, que son extraídos por la acción de la fosfolipasa C, también son segundos mensajeros. Los iones de calcio que te había mostrado también son segundos mensajeros. El óxido nítrico, que también te lo he mostrado anteriormente, también es un segundo mensajero. Y finalmente la ceramida, que también actúa como un segundo mensajero. Entonces, ten cuidado, porque estas sustancias son segundos mensajeros. ¿Para qué me sirven los segundos mensajeros? Para amplificar, para llevar esa señal que se quedó en la membrana, que se quedó en
en el receptor de repente al resto de los tejidos. Estos segundos mensajeros tienden a salir de la membrana hacia el citosol, hacia las organelas, enzimas, etc. Bueno, empezaremos con nuestros receptores ligados a la proteína G. Son receptores ligados a la proteína G. Y de ellos ya habíamos hablado antes, por eso estoy empezando con ellos, porque va a ser un remember. Mira, quiero contarte que el receptor es un receptor transmembrana, como lo puedes ver allí. Está atravesando la membrana, es como si estuvieras cosiendo, porque el hilito entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale de la membrana celular. Estos receptores obviamente son receptores proteicos, por lo tanto su extremo N-terminal va a estar normalmente hacia el exterior, mientras el extremo C-terminal va a estar embebido en la membrana. Si tú lo pusieras en una imagen tridimensional, no es plano como está aquí, sino que forma una especie de guante de golf, así. ¿Para qué? Para que pueda ingresar allí la hormona. Para que pueda ingresar la hormona. Y una vez que la hormona hace clic con su receptor, se va a provocar un cambio conformacional dentro de la célula. Si te das cuenta, eso es el receptor. Sin embargo, el receptor está ligado, asociado, pegado a una proteína G. Quiero contarte que esta proteína G es una proteína G trimérica. ¿Qué significa trimérica? Que tiene 3 subunidades: alfa, beta y gamma. ¿Por qué? Porque también existen las proteínas G monoméricas, que las vamos a ver más adelante. Ten cuidado. Esta proteína G trimérica, sobre todo en su subunidad alfa, va a presentar el lugar de unión al GDP. Y acuérdate que ese GDP puede ser reemplazado por el GTP una vez que la hormona haya hecho clic en su receptor. Se provoca un cambio conformacional, esto también va a mover a la proteína G asociada, el GDP sale y entra GTP y eso provoca que la subunidad alfa se separe de sus amigas. Al separarse de sus amigas va corriendo hacia la adenilciclasa, que es otra proteína transmembrana como la puedes ver allí. ¿Y qué hace la adenilciclasa? La adenilciclasa sintetiza AMP cíclico a partir de ATP. Este AMP cíclico, segundo mensajero, va a ser el encargado, como puedes ver, se despegó de la membrana, de llevar la información al interior de la célula. Por allí va a activar, como lo dice, a la proteína quinasa A, la cual, como es una quinasa, favorece la fosforilación de proteínas, de enzimas, para la respuesta frente a nuestra adrenalina. Por otro lado, quiero contarte que este segundo mensajero no puede quedar allí en la célula por mucho tiempo. Alguien lo tiene que inhibir, alguien lo tiene que degradar. ¿Quién se encarga de degradar este AMP cíclico? La fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa cíclica lo transforma en un AMP común y silvestre y así ya no va a tener ninguna opción como segundo mensajero. Si has sido observador, te habrás dado cuenta que a la subunidad alfa se le ha puesto otro nombre o otro código llamado GS. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Qué significa esto de GS? Es que quiero contarte, ¿te acuerdas que te dije que existían proteínas G triméricas? Que no todas las proteínas G triméricas hacen lo mismo. No todas activan a la adenilciclasa. Que sea GS significa que es una proteína G estimulante de adenilciclasa. Pero vas a darte cuenta en este siguiente cuadrito que hay también proteínas GI o proteínas GQ que no tienen que ver con esa estimulación para la liberación de AMP cíclico. ¿Estás listo? Espero que sí. Aquí te voy a presentar 3 ejemplos muy importantes. El primero ya lo hemos visto, la proteína GS relacionados a la adrenalina, donde también la noradrenalina tiene la misma actividad
activar a la adenilciclasa y junto con ello a la proteína quinasa A. Sin embargo, quiero contarte que un neurotransmisor llamado glutamato también tiene receptores ligados a la proteína G, ¿sí? Los glutanérgicos. Estos receptores van a trabajar con una proteína GQ. Esta proteína GQ activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como ya te he dicho, libera dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el inositol 3-fosfato. El inositol 3-fosfato, ojalá te acuerdes, libera calcio y esa liberación de calcio provoca la activación de proteínas quinasas que activan la fosforilación, como ella podría ser la proteína quinasa C. Mientras que en el caso de la dopamina, otra catecolamina, ella juega con receptores ligados a la proteína GI. ¿Qué es una proteína GI? Es una proteína G inhibidora de la adenilciclasa. Va a inhibir a la adenilciclasa, va a disminuir la liberación de AMP cíclico, va a impedir la activación de la proteína quinasa A, por lo tanto decrece la fosforilación catalizada por estos tipos de quinasas. Diferentes tipos de proteínas. Receptores de insulina. Estoy cambiando ya de receptor, ya no se trata de un receptor ligado a la proteína G, ahora se trata de un receptor catalítico, el cual es de tipo tirosina quinasa. Como lo puedes observar, el receptor de la insulina es un receptor tetramérico, está constituido por dos subunidades alfa y dos beta. Las subunidades alfa se encuentran al exterior, mientras que las betas son las que atraviesan toda la membrana. Cuando no hay insulina, estas dos subunidades están un poco más alejadas. Principalmente las subunidades beta se encuentran alejadas unas de otras. Sin embargo, cuando la insulina hace clic, provoca un cambio conformacional que las acercan estas patitas. Al acercar las patitas, entonces se va a activar esa autofosforilación, como lo lees allí, de la presencia de tirosina en nuestro receptor de la insulina. Entonces, donde se ha pegado cada grupo fosfato significa que ha habido un residuo de tirosina que ha podido aceptar a ese grupo fosfato. Una vez que el receptor ha sido fosforilado, atrae a una molécula llamada IRC1 o sustrato del receptor de insulina. Y como lo puedes ver, cuando se pega a su receptor, se fosforila. Una vez fosforilado, este va a atraer a otras moléculas de acoplamiento, como vendría a ser GRB2, SOS, que se pega allí. ¿Y quién se pega a SOS? RAS. RAS es una proteína G monomérica. RAS. Y como puedes ver, cuando RAS se pega a SOS que se ha unido a IRC1, se va a activar, va a liberar GDP y se le va a añadir, se le va a meter el GTP. Una vez que RAS está activa, se une a RAF1. RAF1 va a provocar la fosforilación de MEC. MEC va a provocar la fosforilación de RK. RK fosforilado atraviesa la membrana nuclear y va a provocar la fosforilación de ELK1, el cual se va a unir a otra proteína, un factor de transcripción, donde van a reconocer una zona del DNA para estimular la síntesis de nuevas enzimas. Por eso te decía que la insulina favorece el crecimiento, la diferenciación de células. No solo tiene que ver que salgan los GLUT4 y ya está. No, ella puede provocar una señal que llegue hasta el núcleo. Y en el núcleo identificar ciertas zonas para promover la síntesis de enzimas o proteínas. ¿Estamos? Receptor de la insulina.
Y el último tipo de receptor, transmembrana, los receptores unidos a canales iónicos. Cuando nosotros hablamos de estos receptores unidos a canales iónicos, hablamos de proteínas transmembrana que van a actuar como aductos de iones. Como puedes observar, atraviesa toda la membrana y cuando está sin el ligando tiende a estar cerrado, por lo tanto no va a haber ningún intercambio, pero cuando llega el ligando, por ejemplo la acetilcolina, a este tipo de canales, se une a las unidades correctas, entonces apertura el canal. En esas zonas, para colmo, había residuos de aminoácidos que se cargan negativamente, como es el ácido aspartico, el ácido glutámico, y como están cargados negativamente van a atraer principalmente a nuestros cationes, al sodio. Por lo tanto, van a dejar el ingreso, el pase de sodio al interior de la célula. Uno de nuestros receptores unidos a canales iónicos. Y ya para terminar, tenemos a un receptor intracelular. En este receptor intracelular te voy a contar que tiene tres partes muy importantes y que una vez que la hormona llegue y se pegue al lugar correcto, este receptor va a ingresar al núcleo para favorecer la síntesis del elemento respuesta. El receptor intracelular tiene un dominio de unión a ligando o hormona, es LBD. Tiene otro dominio de unión al DNA, como lo vamos a ver. Y tiene otro dominio inmunogénico, específico. Él es el que le da la especificidad para diferenciarlo frente a otros receptores de otras hormonas liposolubles. Como puedes observar, cuando no hay hormona, este receptor está unido a unas proteínas HCP. Estas proteínas se les conoce como proteínas de shock térmico, las cuales los mantienen estables, dormidos, hasta que ingresa la hormona. La hormona va a reemplazar a esa proteína de shock térmico en el lugar de unión. Al reemplazarla, va a provocar un cambio conformacional en el receptor que le permite la entrada al núcleo, y en el núcleo va a buscar una zona de transcripción específica para esa zona de unión, y una vez que la encuentre va a favorecer la replicación o la transcripción de ácidos nucleicos, ¿no? Ese sería el caso de nuestros receptores intracelulares. Y allí acabaría todo nuestro tema. Creo que justo aquí. ¿Alguna duda o comentario con este último tema? Bueno, por favor, revísenlo. Insisto, no los he bombardeado con todos los receptores.